Buenas noches con todos. Quiero en primer lugar agradecer al Instituto por la invitación a moderar este debate, a las dos personas que van a debatir, que consensuaron en mí para esto. Y no voy a incidir en presentarlos, son dos juristas ampliamente conocidos, han sido ambos presidentes del Tribunal Constitucional, decanos de facultades de Derecho. En fin, creo que estamos ante dos personas altamente calificadas en todos los aspectos. Yo quisiera hacer brevemente una presentación del tema y quiero ser bastante breve y puntual en lo que considero que es el tema en debate. El objeto de este debate viene enunciado en su propio título. Una acción de amparo es pertinente para limitar la compra de Pensa por el Grupo del Comercio. Sin embargo, quisiera dedicar muy breves minutos para resaltar la importancia del tema en discusión y para esbozar a grandes rasgos la controversia que se ha suscitado. Como se sabe, el artículo 61 de la Constitución Política de 1993, que se encuentra ubicado en el título que regula el régimen económico, establece la obligación estatal de facilitar y vigilar la libre competencia, así como de combatir las prácticas que la limiten y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Este primer párrafo del artículo en mención contiene una regla general aplicable a todos los actores económicos. Sin embargo, el mismo artículo 61, en su segundo párrafo, establece una regla específica aplicable a los medios de comunicación social que dice textualmente: la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, ni acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Es bajo este marco constitucional que el Grupo del Comercio adquiere el 54% del accionariado de Pensa, generándose luego un cuestionamiento de esta operación de concentración económica que alcanzaría alrededor del 80% de la prensa escrita desde diversas perspectivas y con argumentos que se han formulado en esta línea. ¿Afectaría esta concentración de medios las libertades de expresión e información, así como la pluralidad informativa que estas libertades requieren para su pleno desarrollo? ¿Qué riesgos para la democracia entraña este tipo de concentraciones empresariales para la entrada y sobre todo para la subsistencia de otros medios de comunicación alternativos, teniendo en cuenta que el grupo dominante puede ofrecer a los anunciantes una publicidad a menores costos? ¿Se podría distorsionar el rol fiscalizador de los medios de comunicación cuando los propietarios de los medios de comunicación tienen sus propios intereses políticos y económicos? ¿Es suficiente afirmar que en el mercado de la prensa escrita no existen barreras de acceso, como sí las hay en la prensa radial y televisiva por el carácter limitado del espacio radioeléctrico, para concluir que este ámbito no debe imponerse limitaciones a la concentración empresarial? Estas interrogantes desde una orilla también han sido respondidas desde la opuesta preguntándose: ¿no sería ilegítimo cuestionar una operación mercantil que es válida de acuerdo a nuestro ordenamiento interno y cuando no existe ninguna norma que la prohíba? ¿No estamos también ante el ejercicio legítimo de la libertad de empresa y de la libertad de contratar por parte de las empresas del Grupo del Comercio y de los accionistas de Pensa? ¿No es acaso que en un mercado sin barreras de acceso
la mayor participación de una empresa es fruto de la preferencia de sus lectores y en buena cuenta de su propia eficiencia, ¿por qué penalizar dicha eficiencia? De ser posible un cuestionamiento de la operación, ¿ante qué autoridad cabe hacerla y con qué parámetros se determinaría? Como es evidente, detrás de ambas posturas se despliega silenciosamente y casi como un espectador, un actor clave en esta discusión, el Estado. ¿Qué papel cumple o debería cumplir? ¿Debería el Estado establecer límites a la concentración de medios de comunicación escritos mediante una ley, al igual que para la prensa televisiva y radial? ¿O debe dejarse esta tarea al juez, quien lo determinaría caso por caso y de manera discrecional? ¿No es más bien peligroso poner en manos del Estado la defensa de la libertad de expresión cuando éste ha representado históricamente más bien una amenaza a la misma? Existen pues muchas aristas en esta interesante discusión, en la cual se enmarca la demanda de amparo que un grupo de 8 renombrados periodistas han interpuesto ante nuestros tribunales, solicitando que se declare la nulidad de los actos jurídicos que dieron lugar a esta concentración empresarial. Es la procedencia de esta acción de amparo como mecanismo de tutela de derechos constitucionales lo que será materia de debate y opinión esta noche. Se trata de un tema relevante sobre el cual se ha debatido poco, pues la mayoría de las opiniones vertidas sobre la concentración de medios se ha dirigido al tema de fondo. Entre los cuestionamientos que suscita la pertinencia del amparo y sobre los cuales podríamos dejar planteada como temas de discusión hoy, podríamos quizás proponer los siguientes. Si los periodistas demandantes, al ser terceros respecto del acto jurídico que se cuestiona, estarían legitimados para interponer una demanda como la señalada. ¿Cuál sería el parámetro que sería usado por el juez constitucional para resolver ante la ausencia de un parámetro legislativo? En otras palabras, ¿cómo establecería el juez a partir de qué porcentaje existiría una concentración prohibida para la Constitución? Vinculado a ello, al establecerse judicialmente un parámetro o porcentaje, el juez no estaría traspasando el límite de sus competencias y entrando más bien a un ámbito constitucionalmente reservado al legislador. Otro tema interesante en esta problemática sería establecer qué implica en este caso retrotraer las cosas al estado anterior a la vulneración, si ello implicaría necesariamente anular la compra o si el juez podría modular los efectos de su decisión reduciendo los alcances de la adquisición hasta el porcentaje que él mismo establezca. Defendiendo la pertinencia de esta vía, tendremos al profesor César Landa Arroyo, quien expondrá, entre otras cosas, su postura acerca de la necesidad del amparo frente a la existencia de un vacío legislativo, así como la utilidad de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad como parámetros para la extinción de una decisión por parte del juez constitucional. Defendiendo la postura opuesta, el doctor Víctor García Toma nos expondrá las razones por las que considera que este proceso constitucional no constituye el ámbito adecuado para el planteamiento y solución de esta controversia. Antes de concluir, quizás establecer cuáles van a ser las reglas de uso del tiempo. Hemos concordado en que cada uno, iniciando el doctor César Landa, expondrá por 20 minutos. Luego de la exposición del doctor Landa, hará el mismo uso de tiempo el doctor García Toma, para luego entrar a una ronda de 10 minutos cada uno de réplicas para concluir en una intervención final de cada quien de 5 minutos. Ambos expositores me han dado la prerrogativa
de formular algunas preguntas al final si se estima pertinente. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra por 20 minutos al doctor César Landa. Muy buenas noches, estimado Javier, estimado Víctor, estimado público presente, porque me permite exponer algunas ideas desde el punto de vista académico en torno a esta situación que ha generado la compra por parte del comercio del Grupo Epensa, por las repercusiones que tiene, no solamente desde el punto de vista estrictamente jurídico-académico, que es materia de la cual nos dedicamos nosotros en nuestro quehacer académico y profesional, sino también por las repercusiones, sobre todo democráticas, más aún si hemos asumido algunos cargos públicos, ¿no?, sobre la defensa de la Constitución, que creo que no se agota únicamente en la función pública. Pero también, como ocurre en esta tarea, hay puntos de vista, es lo que vamos a expresar acá Víctor y yo, ¿no? La pregunta que nos trae a este encuentro es si una acción de amparo es pertinente para limitar la compra de Epensa por el Grupo del Comercio. Y quizás es importante señalar que un amparo se interpone cuando se produce un acto lesivo de un derecho fundamental y en consecuencia el proceso de tutela urgente es el amparo que ha sido reconocido en nuestra Constitución del 79 y el 93. En consecuencia, la pregunta sería si el hecho, es decir, el acto, la compraventa que se produjo, es un acto lesivo y de qué derecho, concretamente. Se ha aludido al artículo 61 y si es ese el derecho que se está violando, ¿no? Yo diría que el tema empieza cuando se produce la oferta de venta de las acciones de un grupo de Epensa y en el cual se lleva a cabo un contrato o una oferta en la medida que el grupo minoritario no tuviera la posibilidad de adquirir esas acciones que vendía el otro grupo del Grupo Epensa, debía en todo caso el grupo La República adquirir esas acciones. Y menciono esto porque aquí hay un tema de orden, primero, de libertad contractual, ¿no?, comercial, patrimonial, y que se rige precisamente por la Ley General de Sociedades. El Grupo Epensa es una sociedad anónima cerrada, es decir, que sus acciones se venden entre ellos, salvo que no se adquieran, la ofertan a terceros. Y el tercero precisamente lleva a cabo un contrato en la medida que la minoría no adquiera esas acciones, pues él las compra. Depositó incluso 17 millones de dólares, unas garantías para la realización de ese contrato. Desde el punto de vista jurídico, que es como para mí empieza este problema, resulta que esa minoría que decide finalmente no comprar, transfiere o vende su derecho a otro grupo económico de la República para sustituirse y adquirir esas acciones, produciendo esta suerte de acaparamiento en torno al 80% del control de la prensa escrita, como ha quedado evidenciado. Entonces, claro, aquí hay dos problemas, ¿no? Ya lo señalaba Javier de Belaunde, si es que hay un ámbito de libertad contractual, derecho de propiedad, que impide que un grupo minoritario no ejerza su derecho y lo transfiera a un tercero. Y claro, el tema de orden jurídico es que las sociedades anónimas cerradas están regidas bajo un principio de legalidad y de una reserva de ley para asegurar que el fin de la sociedad quede entre ellos, la familia o el grupo de interés. Y entonces no podía este grupo minoritario transferir su derecho de adquisición a un tercero si es que estaba comprometido con un derecho, digamos, de preferencia. El tema es que los derechos no son absolutos, tienen un grado de relatividad siempre que no se afecte el contenido, digamos, esencial de ese derecho, de no ser privado de adquirir bienes o no ser privado de transferir bienes. Pero esas transferencias, evidentemente, en tanto no puedan adquirirla el otro grupo minoritario, podía pasar, ya sea al que tenía este contrato preliminar, que era el grupo República, pero lo que sucedió precisamente es que no pasó a él. En ese sentido, yo diría que si bien nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impidió hacer lo que ella no prohíbe, lo cierto es que con esa compra-venta lo que se produce es un supuesto de infracción
al artículo constitucional que también rige, no solamente en aspectos de orden político o jurídico, sino también en aspectos de orden económico o comercial, como norma de principio y norma límite de las acciones legislativas, judiciales y también contractuales. Porque la Constitución tiene una fuerza que irradia las relaciones de los ciudadanos con el Estado, de ida, de bajada y de subida, pero también horizontalmente entre los mismos. Y esa es la situación que genera esta, esta situación precaria, ¿no? Desde mi punto de vista, sobre esta adquisición. ¿Por qué? Porque precisamente al adquirir, ¿no?, este paquete de accionariado, se llega a un problema de orden constitucional, en tanto que hay una proscripción constitucional que ha sido leída, el artículo 61, último párrafo, para evitar que haya concentración en medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque la democracia, en última instancia, tiene ciertas libertades preferidas, como son las libertades de expresión o opinión, ¿no?, y de información, en tanto son constitutivas del sistema democrático, porque con esos derechos y libertades y los derechos de asociación surgen precisamente la vida pública, la vida política, y si no se garantiza al extremo esos derechos fundantes del orden democrático constitucional o se ponen en una situación de eventual peligro, evidentemente puede ocurrir lo que ha ocurrido en regímenes no democráticos, ¿no?, donde se produce una concentración de facto o a veces de jure también de los medios. Recordemos la época de Velasco o posteriormente el gobierno de Fujimori, que también por una vía ilícita obviamente controlaba los medios de comunicación. Entonces la preocupación resulta siendo legítima de que no sea solamente un poder público, estatal, directo, indirecto, sino también un poder privado el que lleve a cabo lo que está prohibido en la Constitución. Y es ahí donde se produce esta situación. Es decir, que el no haber una limitación legal para definir qué es un acaparamiento en prensa escrita, dejaría entonces abierta la posibilidad de que la compra pueda ser del 40, del 50, del 60 o que se obtenga el 100%, ¿no?, del mercado. Entonces, claro, la Constitución permitiría, porque la ley no ha previsto un tope, como sí lo hace en radio y televisión para las frecuencias de 20 y 30%, que no habiendo regla se alcance el 100%, porque puede ser un monopolio natural, por eficiencia inclusive. Entonces, lo que existe es un principio fundamental en la democracia y constitucional además, que es que esta garantía de la pluralidad informativa es consustancial a la libertad de expresión. Porque puede decirse también que puede haber libertad de expresión en Cuba, pero en la medida que solamente hay un diario o un monopolio, y donde todo el mundo puede escribir ahí, pero ¿cuál es el debate de ideas? La diferencia de opiniones, el mercado de las ideas requiere entonces una titularidad diferente que se exprese además en la discusión y la elección ciudadana sobre ello, ¿no? En ese sentido yo diría que esta garantía institucional de la democracia es un valor político constitucional que es el punto de partida para evitar distorsiones, ¿no? Ahora, de otro lado, a veces el uso de la ley ha generado lo que se llama ciertos ilícitos civiles, es decir, el abuso del derecho. Y la Constitución proscribe, como el Código Civil proscribe el abuso del derecho. Entonces es ejercer derechos de forma desproporcionada o irrazonable porque no hay una previsión legal. Entonces, bajo el argumento que lo que no está prohibido está permitido, yo podría hacer todo lo que pueda eventualmente afectar ciertos bienes de interés colectivo, ¿no?, que no estén estatuidos por alguna razón. En consecuencia, ¿cómo entonces abordar esta temática si no existe una ley de por medio, si no existe un porcentaje en prensa escrita? Claro, yo diría que, por un lado, la Constitución en su artículo 139, numeral 8, señala que son principios y funciones de la jurisdicción. En primer lugar, la potestad de no dejar de administrar justicia por deficiencia o vacío de la ley. Lo dice expresamente, en cuyo caso debe aplicarse el derecho consuetudinario o el derecho, los principios generales, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no?, esta disposición nos dice que el principio de no dejar de administrar justicia por vacío de deficiencia de la ley. En el tal caso debe aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. O sea, el juez, no obstante que no existe una ley, tiene una norma superior a la ley, que es la ley de leyes, la ley fundamental, que es la Constitución.
Y si faltara ello, seguramente podría apelar también a algún tratado, algún convenio, porque los tratados celebrados y en vigor por el Estado, dice el artículo 55, forman parte del derecho nacional. Es decir, no solamente nos inspiran, sino que tienen un valor normativo, más allá del interpretativo. Entonces, frente al vacío de la ley, lo que hay que hacer es ver si la Constitución establece algún mandato. Y el artículo 61, que tiene una regla general, como se ha señalado, pero una regla específica en el segundo párrafo, que proscribe. Pero podría ser esto un juego del huevo y la gallina, ¿no? Porque por un lado se dice, se proscribe de conformidad con la ley o lo que la ley establezca. Entonces, frente a esas situaciones, vemos que la Constitución tiene una serie de mandatos legales que no han sido desarrollados, ¿no? Por distintas circunstancias de uso legislativo, o no hay acuerdos o consensos, y en consecuencia, ¿qué hace el ciudadano? Está desprotegido porque no se ha dictado la ley correspondiente, la Ley General del Trabajo o la ley que regule el acaparamiento en prensa escrita, antimonopolio. Entonces, el juez tiene una responsabilidad porque también es un intérprete de la Constitución. Y el 139 dice, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. El juez tiene entonces que resolver de acuerdo a un criterio jurídico, constitucional y legal, pero también sabiendo que su legitimación proviene de la ciudadanía. No para hacer una decisión política, sino con argumentos constitucionales. En ese sentido, yo diría que el hecho de que se haya producido este ejercicio abusivo del derecho, que otros pueden llamar simulación, los civilistas, o fraude a la ley, podría decirse también desde otra perspectiva, porque significa utilizar una norma para hacer algo que la otra norma prohíbe. Si la norma prohíbe la venta de acciones, ¿no?, a terceros que no sean los que tienen, digamos, vocación dentro de este grupo de sociedad anónima cerrada, y por eso hacen un contrato con un tercero, como en este caso el Grupo de la República, pero resulta que entra, por otro lado, en base a otra ley, ¿no?, precisamente la libertad contractual, y adquiere el grupo de acciones, el grupo de comercio, se está haciendo, por un lado, lo que la ley ha restringido, ha limitado o ha prohibido, ¿no? Entonces, eso se llama fraude a la ley. O simulación, podría decirse incluso si hay daño, ¿no?, concretamente, desde el punto de vista civil. Entonces, pero yendo al tema, digamos, constitucional, yo diría que la Constitución nos presenta una suerte de antinomias, es decir, una aparente contradicción, porque por un lado está la libertad contractual, el derecho de propiedad, la autonomía de la voluntad, y por otro lado está la proscripción del Estado en torno a la concentración de medios, ¿no?, y no solamente radiales, televisivos, sino también escritos. Entonces, frente a esa situación, lo que corresponde es llevar a cabo una tarea de interpretación que tiene que hacer el juez, de ponderación, ¿no? Es decir, a ver cómo damos sentido, y la Constitución tiene muchas normas así, por un lado reconoce la propiedad y por abajo está la expropiación, o está la vida y por ahí, aunque no se aplique, pero está la pena de muerte, ¿no?, o de pronto la libertad, pero también se puede limitar. Entonces, la Constitución no es absolutos, y el mercado tampoco es de absolutos. Hay libertad contractual, libertad empresarial, pero no es absoluta, tiene límites. Límites pueden ser implícitos, ¿no?, como también pueden ser explícitos esos límites, ¿no? En esa medida, podríamos decir que si ponderamos por un lado, ¿no?, la libertad empresarial, la libertad contractual, el derecho de propiedad, y por otro lado ponderamos que hay normas que restringen el ejercicio de esos derechos en aras de otros bienes, como puede ser la pluralidad informativa, que es un elemento constitutivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué bien debe, digamos, preferirse o aplicarse, ¿no? Claro, en otros países se dirá que la libertad de expresión es una libertad preferida, ¿no?, el preference freedoms, ¿no?, lo hablan los norteamericanos, ¿no? Y en nuestro caso nos preguntaríamos que hemos tenido una experiencia histórica en torno a regímenes que a veces no han respetado precisamente la libertad de expresión, de facto o no de facto, directo o indirectamente. Parece que hay que tener un celo especial para garantizar ello, venga del Estado o venga en este caso de los particulares. La experiencia comparada también nos puede decir algo al respecto, ¿no? En los Estados Unidos, los años 40, se prohibió la adquisición, digamos, de medios de comunicación por parte de otro porque afectaba el derecho de competencia. Porque hay la ley Sherman de 1890, establece ya limitaciones para el mercado en general, para evitar fusiones y acaparamientos que afecten el mercado.
El mercado no estamos hablando necesariamente de prensa, sino un mercado competitivo de cualquier bien y servicio. Si eso es así, ¿cómo no va a ser más importante que existan reglas para lo que es más importante? Las ideas políticas, las ideas religiosas, las ideas de toda naturaleza, que tienen que deliberar en una sociedad para elegir, ya sea en elecciones políticas o en el mercado de cualquier bien o servicio. Entonces es constitutivo, me parece, que esta pluralidad debe existir, no solamente en el mercado de bienes y servicios que compramos en los mercados, sino también el de las ideas, ¿no? Por eso es mucho más valioso. Y no solamente en Estados Unidos ha ocurrido ello, ¿no? Hay otros países que han ido también tomando decisiones, en Inglaterra, ¿no? O en Alemania. Les diría, por ejemplo, un poco al azar, ¿no? En Francia, la ley señala lo siguiente: se prohíbe bajo pena de nulidad la adquisición o toma de control de un diario de información si por medio de una de esas personas, una persona física o jurídica, puede controlar diarios de información general o política cuya difusión exceda el 30% de la publicación de ese tipo. O sea, 30%. Con lo cual, gracias. ¿Tres? ¿Sí? Perdón, sí. Entonces, en Inglaterra igual, ha habido decisiones en torno, estamos hablando de países democráticos, ¿no es cierto? Los Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, prohibiendo y restringiendo las adquisiciones que tengan y pongan en peligro el mercado, porque los medios de comunicación son muy importantes, ya sea para que el Estado obviamente no lo haga, como lo hizo en las épocas de dictaduras en Alemania o en Italia, o para que el mercado a través de sus mecanismos regulares no se exceda, ¿no? En esa medida yo diría que lo que corresponde por parte de los jueces en el Perú que tienen esta causa pendiente es hacer un examen de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Examen de razonabilidad y proporcionalidad considerando que hay principios generales que ante el vacío de la ley tienen que ser aplicados, ¿no? Como dice el artículo 69, numeral 8, ¿no? Y la Constitución ha dispuesto precisamente que este mecanismo de razonabilidad y proporcionalidad supone, por un lado, tener un mínimo y un máximo, es decir, la medida que se va a tomar, en hipótesis, ¿no?, para evitar la concentración que ha llegado a un punto que de manera inicial resulta siendo no conforme con la Constitución, a la luz de dos cosas. No solamente unos índices, también existe en el mundo del mercado, ¿no?, ciertos índices que van evaluando cuándo es que se produce estas violaciones, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho ciertos índices en el cual la compra del comercio, el Grupo Pensa, al llegar al 80%, en la escala del 1 al 10, el 2.5 ya es alta concentración. Hay mediana, baja y alta concentración. Pues el comercio está en el 0.7, ¿no?, de acuerdo a ese índice, HH1. En consecuencia, estos parámetros, el juez debe resolver de acuerdo a derecho. Y el derecho no solamente está en la ley, también está en los principios que emanan de la Constitución, como el artículo 61, y en los que el tribunal también ha ido contribuyendo a su gestación. Yo les diría, por ejemplo, que la sentencia 008 del año 2003, donde se establecieron ciertos principios económicos de la economía de mercado, bueno, no era magistrado todavía, pero el presidente era Aguirre, ¿no?, ya fallecido, Víctor era magistrado ahí. Se han establecido principios muy claros, ¿no?, de que estos mecanismos de compra de libertad no pueden ser absolutos, sino limitados a ciertos fines públicos, y fines precisamente que luego en otra sentencia, la 003 del año 2006, acción de inconstitucionalidad, donde se ve el tema de la franja electoral, Víctor presidía el tribunal, se establece ahí criterios sobre la necesidad de la pluralidad informativa. Pero no fue solamente sentencias del pasado. El año 2007 me tocó presidir el tribunal y una sentencia 013-2007 porque había empresas televisivas extranjeras mexicanas que querían entrar al mercado nuestro, entonces pedían una igualdad del trato de la inversión extranjera y nacional, y declaramos que debe haber reciprocidad, con lo cual rechazamos ese pedido y se estableció también la necesidad del pluralismo informativo con un criterio. Pero no ha sido hechos del pasado. El año pasado salió una sentencia del tribunal con otra composición presidida por el magistrado Álvarez en ese momento, la 0015 del año 2010, donde está en proceso de inconstitucionalidad porque el límite del 20% para adquirir frecuencias de radio, este grupo pensaba eliminarla para que
se concentre un poco más, ¿no? Lo que ya en la práctica existe por otros contratos de asociación. En consecuencia, se desestimó la demanda. Es decir, había una línea jurisprudencial del año 2003 hasta la fecha, ¿no? Ya más de 10 años, donde se ha garantizado no solamente libertad de expresión o de información, sino también pluralismo informativo. Y no solamente en el ámbito de la radio y la televisión, sino también se ha señalado en la prensa escrita. De modo tal que yo creo que hay estas líneas jurisprudenciales, tenemos tratados o declaraciones internacionales, la propia Comisión Interamericana también ha señalado en alguna declaración de principios sobre libertad de expresión que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. Es decir, si los tratados en sentido general forman parte de la nación, correcto, hay jurisprudencia, hay nacional y hay declaraciones que nos ayudan a los jueces a tomar una medida razonable y proporcional. Gracias. Palabra al doctor Víctor García Toma. Por igual término, 20 minutos. Muy buenas noches. Mis primeras palabras para agradecer a IPIS y a la Universidad Católica por la oportunidad que nos brindan a César y a mí el de compartir esta experiencia democrática en torno a un tema de suyo importante. Hay un tema de audio aparentemente. A ver. Correcto. Muy buenas noches. Como decía, mis primeras palabras son de agradecimiento a IPIS y a la Universidad Católica por la oportunidad que nos han brindado a César y a mí a compartir esta experiencia académica en torno a un tema de suyo importante como es la defensa de la libertad de información y de expresión. Y nos sentimos muy a gusto de que Javier sea el moderador en esta noche. El tema que nos reúne es básicamente en este caso una acción de amparo que ha sido presentada por un grupo distinguido y calificado de periodistas, en donde han centrado el tema en lo siguiente. Han planteado que se reponga al estado anterior de la violación a las libertades de información y de expresión y en consecuencia declarar la nulidad del acto jurídico de transferencia de las acciones representativas del grupo AGOIS y en favor de la empresa editora El Comercio. Un primer tema que hay que dejar en claro, en consecuencia no vamos a hacer referencia de que aquí hay amenaza, sino que tal como lo han planteado los accionantes, desde la fecha en que se fue celebrado este contrato y un posterior convenio, el Perú vive un serio y grave problema vinculado con la libertad de expresión y la libertad de información, al extremo que en la propia demanda se dice lo siguiente. Dicho esto, el juez deberá tener presente a lo largo del proceso que este es un debate entre la pluralidad y la diversidad frente a la concentración y el acaparamiento. En otras palabras, entre la democracia y el totalitarismo informativo. Veremos si es que esto puede ser acreditado a lo largo de esta exposición. Para presentarse una acción de amparo, se requiere, en primer lugar, pasar los aspectos formales. En el Perú y en cualquier estado democrático, las formas son tan importantes como el fondo. Prueba de ello son las garantías que se le otorga a los ciudadanos en relación al debido proceso. Nuestro Código Procesal Constitucional, en primer lugar, dice que no procede la acción de amparo cuando existe otra vía igualmente satisfactoria. Y esto se debe a que a raíz de la expedición del código que ha aludido, la acción de amparo es una expresión residual que debe ceder cuando existen mecanismos ordinarios para cotejar, para disputar, ¿no es cierto?, una situación jurídica en la que pudiera existir incertidumbre sobre si existe o no existe derecho. En este caso, habiéndose planteado que el problema radica en la celebración de un contrato, en consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico establece el mecanismo de la nulidad del acto jurídico,
que es una sanción legal prevista como la invalidez y pérdida de eficacia de dicho acto cuando en una relación contractual se incurre en afectación al orden público o las buenas costumbres. Más aún, el artículo 5, el título preliminar del Código Civil, textualmente declara: es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. No tenemos ninguna duda que la libertad de expresión y la libertad de información interesan al orden público. Muy bien. ¿Qué sucede? Que nuestro ordenamiento civil establece un mecanismo para la dilucidación de este problema, que es el proceso de conocimiento. En consecuencia, aquí tendríamos un primer problema: cómo superar la valla de la existencia de una vía igualmente satisfactoria para la discusión de este problema. Pero en segundo lugar, existe otro mecanismo, que es el referido al abuso de la posición dominante. No me refiero a la posición de dominio, sino al abuso de posición, al abuso de posición de dominio. Y eso se encuentra regulado en el decreto legislativo 1034 y se discute en la vía del Intecopi. En consecuencia, me parece que esta acción de amparo tiene un problema central en un aspecto de forma. Pero vayamos un poco más adelante. Sobre el acto lesivo. ¿Qué se exige? Sí. ¿Cómo no? ¿Qué se entiende por acto lesivo? Aquí estamos hablando de una conducta contraria o distinta a la exigida por la Constitución o aquellas normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Y ese acto lesivo debe ser real, debe ser tangible y debe ser directo. Real, tangible y directo. Así lo ha señalado incluso el propio tribunal en el caso Urbano Ruiz Serrano, en el expediente 1034, es una acción de amparo. Hay un segundo tema, que es el que los accionantes señalan que a nombre y en representación del pueblo peruano están promoviendo la defensa de un derecho difuso. Sostienen que la libertad de expresión y la libertad de información forman parte del contenido de un derecho difuso. Bueno, yo difiero totalmente de ese argumento y además me voy a sustentar en un conjunto de sentencias, incluso en normas. En primer lugar, debemos decir que la libertad de expresión y la libertad de información son derechos mixtos. Son derechos civiles en la medida en que son la expresión de un acto de autodeterminación, de libre opción, de libre albedrío. Pero en segundo lugar, son derechos políticos en la medida en que a través de la información y la expresión consolidamos la opinión pública y participamos en los actos de fiscalización, ¿no es cierto? Y estamos atentos a todo aquello que sucede en la vida ciudadana. Sin embargo, en la demanda se ha señalado de que la libertad de expresión y la libertad de difusión se encuentra así consignada como un derecho difuso de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el caso Caja Rural de Ahorro y Crédito San Martín, expediente 095 del 2011, es una acción de amparo. Sobre ello quiero decirle que yo firmé esa resolución y más aún, elaboré la ponencia de esa resolución. Si algún mérito tiene este caso de la Caja Rural de Ahorro y Crédito San Martín, es el haber impedido que se establezca una censura previa y en segundo lugar, el haber señalado que las personas jurídicas tienen también derechos fundamentales. Se usa allí la expresión de que estos derechos tienen una dimensión individual y tienen una dimensión colectiva, porque están vinculados con el pluralismo informativo. Ciertamente que es así, pero en ninguna parte de la sentencia se declara que es un derecho difuso. Y tanto es así que yo acabo del día de ayer de ingresar a la página web del Tribunal Constitucional en lo que se refiere al desarrollo de la jurisprudencia, los precedentes vinculantes y la doctrina constitucional, y cuando se habla de derechos difusos, solo se menciona 3 sentencias. El caso Chalco-Guamán, que tiene que ver con medio ambiente, el caso Cortés Gómez, también sobre medio ambiente, y el caso Píldora del día siguiente, que tiene que ver con el derecho a la salud. Si ya por el tema de forma quedaríamos en concreto de que este amparo es objeto de una sepultura,
creo que la mejor forma de coronar esta sepultura es colocándole una buena lápida. Y en ese sentido voy a citar al propio César, que tiene un libro que se llama Los procesos constitucionales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y en ese libro él reúne, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, los precedentes constitucionales, la jurisprudencia vinculante y la doctrina que ha elaborado el tribunal sobre todos estos derechos. Y allí se refiere efectivamente al interés difuso, pero no cita, no menciona, no hace alusión a la existencia de la libertad de expresión o a la libertad de comunicación como un derecho difuso. En consecuencia, queda claro que por la forma, por existir una vía igualmente satisfactoria y en segundo lugar porque los accionantes carecen de legitimidad para obrar, es que esa sentencia debería ser declarada, ese amparo debería ser declarado infundado. Pero obviamente como demócratas no solamente nos interesa el aspecto formal, y en consecuencia sería bueno, y lo vamos a hacer, que ingresemos a la parte sustancial. Para que exista una acción que pueda ser objeto de cuestionamiento, un acto que pueda ser objeto de cuestionamiento ante un órgano jurisdiccional, solo caben tres posibilidades. Que el acto sea ilegal, es decir, que sea opuesto y contrario a lo expresamente establecido en la Constitución o la ley. Y en segundo lugar, se puede tratar de un acto legal, pero esta norma legal pudiera ser contraria o infraccionante de la propia Constitución. Y en todo caso, aquí lo único que habría que plantear es una inaplicación de esa ley por violar la Constitución. No es el caso porque no estamos hablando de ninguna ley en concreto. Y la tercera posibilidad es que sea un acto arbitrario, es que la autoridad, prescindiendo de la aplicación de la ley y con infracción a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, perpetra, ¿no es cierto?, un acto desmesurado y por consiguiente arbitrario. Lo que han realizado el Grupo del Comercio y el grupo de la familia Agois Banquero no es ni un acto ilegal, ni es un acto legal bajo el amparo de una ley que viola la Constitución, ni mucho menos es un acto arbitrario porque ninguna de las dos partes ejercen funciones de autoridad pública. Más aún, en relación a este supuesto daño que tiene como fecha de partida agosto de 2013, en donde hemos ingresado a una etapa del totalitarismo periodístico, ha sucedido lo siguiente. En primer lugar, se mantiene el criterio de que cualquier persona jurídica puede fundar un medio de comunicación escrita. Y yo sé que por lo menos desde el mes de enero, el diario La Exitosa, ha surgido un nuevo diario, un diario La Exitosa, ¿no es cierto?, cumpliendo este mandato de la posibilidad de que cualquier persona puede fundar un medio. Y sé que también hay una revista Impacto. En segundo lugar, este supuesto daño implicaría que se ha impedido que cualquier persona jurídica dedicada al rubro de la prensa escrita pueda adquirir los bienes o insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Que yo conozca, esa situación no se ha producido. En tercer lugar, para que exista un totalitarismo periodístico, implicaría que cualquier persona jurídica ha sido impedida de ofertar y comercializar diarios y revistas en el mercado nacional. Y lo que es más grave aún, para que exista un totalitarismo periodístico, se debería haber impedido que una persona tenga la irrestricta libertad en el marco del pluralismo informativo a elegir el diario o la revista de su preferencia. Como vemos, ninguna de esas situaciones se ha generado, pero podemos ir un poco más lejos y podemos entrar de manera concreta a los derechos a la libertad de información y de expresión. Un Estado garantiza la libertad de información cuando, en primer lugar, acredita que existe una pluralidad de fuentes de información, situación que en el Perú hoy se mantiene. En segundo lugar, que se permite el acceso a las fuentes de información, situación que hoy en el Perú se mantiene. En tercer lugar, que existe la ausencia de obstáculos legales para ofrecer o acceder a las fuentes de información. Los únicos casos de obstáculos legales son los que están vinculados con el derecho a la intimidad, la seguridad nacional, etcétera, etcétera, y que están previstos en la propia Constitución. En cuarto lugar, un Estado es democrático cuando da las garantías de poder dar a conocer a quien tiene una información
esta información recolectada al público. Situación que hoy en el Perú se plantea. Y por último, que se otorga la garantía a los sujetos receptores de la entrega de una información veraz, es decir, no reformada o retaseada. En esa misma línea, para que exista libertad de información, cualquier persona debe tener el derecho para investigar, para obtener información. En segundo lugar, tiene la facultad de recibir la información, que exista la facultad de rectificar la información, que exista la facultad de negarse a dar información por las razones que yo he señalado, que tienen que ver con la intimidad, y en segundo lugar, que exista la obligación de informar cuando la autoridad lo requiera en aspectos muy concretos, aspectos tributarios o los aspectos laborales, ¿no? En consecuencia, en el Perú se mantiene, y para beneplácito nuestro, de manera muy clara y desde hace muchos años, después de la caída del gobierno fujimorista, plena y absoluta libertad. Porque todos los gobiernos con presidencia de su signo ideológico han dado expresión cabal de ello, y en este caso la celebración de este contrato en modo alguno avisora la existencia de un daño a esta libertad. En lo que se refiere a la libertad de expresión, la libertad de expresión tiene dos supuestos. La primera es que ninguna persona pueda ser arbitrariamente menoscabada o impedida de manifestar su propio pensamiento o conocimiento. No existe ese peligro en el Perú. Y en segundo lugar, que la sociedad en su conjunto tenga la facultad de conocer los pensamientos, opiniones, ideas o puntos de vista de cada uno de sus miembros. Más allá de que exista un grupo que tenga un mayor número de medios y que exista tenga el mayor número de lectoría, sin embargo, repito, cualquier ciudadano en este país puede, en primer lugar, fundar un medio de comunicación y en segundo lugar, desde el punto de vista del ciudadano, tiene la facultad de elegir el medio que estime pertinente. No es un delito, ni es un pecado, ni es un acto inmoral el que un grupo empresarial tenga una vasta lectoría. Eso es básicamente un tema de éxito comercial. Pero recordemos además, para que la gente del comercio no se crezca, que ese éxito electoral es dinámico, ¿no es cierto? Hay momentos en que fruto de determinadas líneas de información se tiene la simpatía de los ciudadanos y después se puede eventualmente perder, como ha sucedido con varios medios de la comunidad nacional. Pero ingresemos a otro tema, al tema de las prohibiciones. El artículo 61 de la Constitución expresamente tiene prohibiciones que están dirigidas a resguardar, entre otros, el tema de la libre competencia y particularmente en el segundo caso, el tema del pluralismo informativo. La interpretación de los dos párrafos de este artículo 61 nos indica, en primer lugar, que el legislador constituyente impide la existencia del abuso de posiciones dominantes en el mercado, situación que aquí, vuelvo a repetir, no se da, porque el abuso implicaría que un grupo pudiera, independientemente de la actitud o comportamiento de los otros competidores, establecer, fijar el precio o controlar la demanda. En ninguno de esos dos casos se da esta situación. En segundo lugar, prohíbe las prácticas colusorias que están previstas en el decreto legislativo 1034. Y en tercer lugar, señala que las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y la libertad de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento. Esas son las condiciones en las que se establece la prohibición, estas prohibiciones. Y quiero señalar además que el señalamiento de estas prohibiciones no pueden ser objeto de ninguna interpretación extensiva ni de ninguna interpretación analógica. En primer lugar, porque así lo indica el artículo 139, inciso 9 de la Constitución, y porque de manera aún más expresa lo señala el artículo 4 del título preliminar del Código Civil. En consecuencia, no cabe ninguna interpretación, repito, extensiva o analógica que pudiera haberse dado en relación a los alcances del artículo 61, particularmente en lo referido a lo que el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia sobre la Ley de Radio y Televisión, y que por el tiempo quedará para la segunda parte, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, le cedemos la palabra al doctor César Landa por 10 minutos.
Muchas gracias. El tema tiene diferentes perspectivas, como ustedes han podido apreciar, de carácter jurídico procesal, de carácter constitucional, y creo que son los ámbitos en los que un proceso de amparo debe dilucidarse, no exento obviamente también de la opinión pública y los que hacen precisamente el debate público, ¿no? A través de los medios. Y por ejemplo, es muy sintomático que al producirse esa compra en agosto del año pasado, llegando a un 80%, ¿no?, de cubrir el mercado de la prensa escrita, el comercio no se pronunciara en ningún momento sobre lo que era materia de un debate, por lo menos a nivel de otros medios o a nivel político, a nivel intelectual, ¿no?, de esta gran concentración. Ese silenciamiento se levanta cuando la Sociedad Interamericana de Prensa tiene una reunión y es ahí donde se plantea el problema y toma postura editorial sobre esa materia, bajo el argumento, claro, que no se había pronunciado por cuanto era un tema estrictamente patrimonial, comercial, entre privados, ¿no? Y es ciertamente un asunto contractual, como lo hemos señalado al inicio, pero también tiene repercusiones de carácter constitucional y eventualmente como una garantía democrática. Por algo hay tantas declaraciones internacionales, por eso en otros países democráticos se lleva a cabo legislaciones en torno a limitar el tema del acaparamiento o la concentración, no solamente en cualquier empresa, sino también en empresas periodísticas, no solamente de radio y televisión, sino también de prensa escrita. Entonces, ubicado así el problema, creo que las dimensiones de un orden procesal, sustantivo, tienen que ir de la mano, ¿no? Y digo esto porque si se ha planteado una demanda de amparo, seguramente por parte, ¿no?, de los periodistas y los abogados, es porque no ha habido una ley, el INDECOPI, que regule el tema de la concentración de prensa escrita, que opera bajo un principio de legalidad básicamente, y es así su razonamiento, de legalidad y racionalidad, no hubiera tenido un parámetro para poder actuar, ¿no?, en torno a sobre qué ley aplicar. Ciertamente que no habiendo norma expresa sobre la materia, la administración en sus tribunales administrativos son muy celosas de la legalidad, ¿no?, y difícilmente se aproximan a una interpretación constitucional de la cual sí está obligado un juez de amparo y desde ya el Tribunal Constitucional, aun cuando no exista ley de por medio. Por eso creo yo de que si bien puede haber institutos propios del derecho civil, ¿no?, inclusive, ¿no?, la nulidad de acto jurídico, la trascendencia al llegar este negocio jurídico al artículo 61, segundo párrafo, adquiere otra naturaleza, una naturaleza de carácter constitucional, ¿no? Y claro, frente a eso, ¿qué queda? Que el legislador entonces dé la norma para ordenar la materia, o que sea el juez el que se pronuncie con las certezas relativas que tiene, porque tiene que construir sobre la base de la Constitución la solución de un caso y no puede abdicar de impartir justicia por vacío de eficiencia de la ley. Es cierto, lo decía también un gran jurista, Hart, ¿no?, filósofo, que cuando inglés que visitaba los Estados Unidos en los años 70, a dictar una conferencia que tituló así El derecho norteamericano, un noble sueño o una pesadilla. Y se refería precisamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque frente a circunstancias nuevas había tenido que dar respuestas, no de lo que establecía literalmente su Constitución, sino de interpretaciones, ¿no? Y esas interpretaciones no pueden ser discrecionales, porque estaríamos en una pesadilla, dependerá ahora qué dirá un juez que no tiene norma y va a decidir sobre sus criterios, sino más bien derivado de ciertos principios que toda Constitución tiene. Y este principio que sostiene la libertad de información es el principio de la libertad, de la pluralidad informativa, que está en el asiento del ejercicio de estas libertades, repito, para que el mercado de las ideas fluya en nuestra sociedad y pueda haber elecciones motivadas y legítimas, ¿no? En ese sentido, es que me parece que el juez en nuestro país no reemplaza al legislador, está claro, porque son poderes distintos, pero sí tienen algunas funciones
es un modelo que ya hay que renegar de Montesquieu, que planteó la división del poder legislativo, ejecutivo, judicial, porque el poder legislativo tiene comisiones investigadoras, tiene antejuicio político, establece sanciones, ¿no? O el Poder Judicial interviene sobre las decisiones parlamentarias de una comisión cualquiera y judicializa la política. Entonces, no estamos en un modelo de separaciones rígidas. De ahí que un juez, naturalmente, ante un vacío de eficiencia, puede pronunciarse sobre la norma y cómo es que esa norma que se reconstruye con su interpretación va a subsumir el hecho, la compra, ¿no? Eso es lo que siempre hace un juez, no solamente ahora, siempre. En ese sentido, diría que si el 80% del mercado, ¿no?, relevante en prensa escrita tiene cuotas, por ejemplo, de publicidad. Evidentemente que pasar de 46 a 80, un grupo económico tendrá mayor capacidad en torno a poder, digamos, a recibir publicidad, y los medios de comunicación viven de la publicidad. En un informe que hizo la Universidad del Pacífico en torno a esta compra, señala que el 71% de la publicidad financia al grupo, 78 ahora, ¿no?, Comercio y Prensa, 17% a la República, 3% de los chicos. Entonces, el alcance de la publicidad es la torta del mercado de la cual hay que poder obtener para poder vivir, ¿no?, y cubrir los costos, ¿no? En ese sentido, digamos, la concentración lo que hace es poner en una posición de ventaja. Y ciertamente una ventaja que se ha logrado por el éxito, ¿no?, y la eficiencia, a diferencia de la década de los 90, donde se recibían millones de soles o dólares algunos medios de comunicación chicha o televisivos, que no era el caso, obviamente, del comercio, pero la eficiencia en un Estado democrático y liberal, digamos, se premia, pero no al punto de que ésta genere precisamente el producto inverso, es decir, que no haya la posibilidad de la pluralidad y de la competencia, ¿no? Por eso es que en los países democráticos, desde el siglo XIX, ya se establecen límites a la concentración y en particular también de la prensa. Ahora, la publicidad también viene vinculada con la distribución, ¿no? Quien tiene una posición, obviamente, de acaparamiento o eventualmente una posición dominante en el mercado, va a tener mejores posibilidades de financiar la distribución concretamente del mismo, ¿no? Es decir, es una espiral, ¿no?, un spin-off que dicen en Estados Unidos, porque hay unos efectos colaterales como si fuera un remolino que va a ir generando mayores, entre comillas, ventajas, ¿no?, comparativas de las que ya tiene, y esto significa ir alejando, ¿no?, a los otros grupos que quieran entrar al mercado en reales condiciones. Es cierto que podrán abrirse nuevos diarios, veremos los resultados, ¿no?, en los próximos meses o años, también depende de las coyunturas políticas, ¿no?, donde aparecen diarios, pero en todo caso diría que estas cuotas del mercado no deberían estar establecidas por una ley, como es obvio, ¿no?, salvo que haya límites. Radio y televisión en una democracia ha tenido que establecerse limitaciones, como ocurre en todo país democrático, ¿no? Y la pregunta es entonces si debe haber límites, y parece que sí, porque al contrario, al no haber una ley, podría tener el 100% también un grupo y concentrar todo el poder de la información, y esos límites entonces el juez constitucional tiene que irlos construyendo a través de principios y algunas reglas. Una regla es un mandato prescriptivo, y las reglas pueden ser positivas y negativas. La regla, obviamente, negativa sería: está prohibido, de acuerdo al 61, segundo párrafo, el acaparamiento. El acaparamiento significa el control, no solamente de la prensa en su edición, o la publicidad y la distribución, y no se puede decir que no se produce acaparamiento si, teniendo el 80% y existiendo algunos otros diarios, ¿no?, que tienen el resto del mercado, este fenómeno no puede ser visto como una fotografía, digo, sino como una película, ¿no?, hacia dónde estamos yendo. Entonces, vamos a esperar entonces de que toda la publicidad que mejores ventajas tiene colocarlas en un medio, un grupo que distribuye el 80% de los diarios. Vamos a esperar, lamentablemente, en la campaña electoral pasada, se sacó a la periodista Rosa María Palacios de un medio de comunicación vinculado al Grupo del Comercio, Canal 4,
se ha comentado porque no criticó lo necesario o suficiente, ¿no?, al candidato de entonces, hoy presidente de la República, ¿no? Perdón. En todo caso, tenemos que esperar ese tipo de agravios para decir sí, la verdad que debimos dar la ley o debimos la sentencia debió dictarse oportunamente, o esperar que alguien, no sé, una decisión internacional, bueno, el CIP no va a intervenir en el tema, que es un asunto ciertamente nacional, pero seguramente la relatoría de prensa de la Comisión Interamericana, que tiene declaraciones sobre la pluralidad, debe tener cierta inquietud, si no preocupación, de lo que acontece. No es el caso, obviamente, de Venezuela o de Ecuador, mucho menos, ¿no? Pero sí realmente es un elemento que nos debe llevar, ¿no?, a reflexionar y más bien tratar de construir, ¿no?, precisamente una solución a este problema. La solución es disolver el contrato, la solución es anularlo, la solución es, yo diría que el juez debería tomar, primero, un tema técnico, un juicio de ponderación, si la medida limitativa de la libertad contractual es conforme a la Constitución, al amparo del 61, segundo párrafo. En segundo lugar, si la medida limitativa que los demandantes plantean de la nulidad del contrato resulta la medida menos gravosa, porque el juez debe buscar una medida menos gravosa y no la más gravosa. Y en tercer lugar, si esa medida menos gravosa resulta siendo estrictamente proporcional a la finalidad que se quiere construir. Entonces, claro, las salidas concretas creo yo que deberían ser una salida de los propios grupos interesados en este tema, para que no se, digamos, otorgue, ¿no?, un suprapoder al Poder Judicial y menos al Legislativo, por las circunstancias que todo el mundo ha criticado de mejor es el Poder Judicial que el Legislativo, que esté resolviendo temas que son de interés de la sociedad en el sentido de garantizar una sociedad informativa y plural, ¿no? De modo tal de que hay sentencias que son exhortativas, con esto quiero decir, no son sentencias prescriptivas, ¿no? Y creo que el juez puede modular los alcances de una sentencia para establecer los mecanismos que las partes encuentren de solución entre ellas, ¿no? Es lo que podría decir. Gracias. ¿Sí? Hola, hola. ¿Qué hago con esto? Bien, César ha hablado de que en puridad buena parte de los derechos fundamentales son derechos objeto de regulación, ciertamente. Salvo el caso de la libertad de conciencia y la proscripción a la tortura, el resto de los derechos pueden ser objetos de limitación. Y la Constitución así lo ha hecho en este caso, al incluir en el artículo 61 tres figuras concretas: la exclusividad, el monopolio y el acaparamiento. Esas son las tres medidas que ha establecido el legislador. Obviamente no estamos frente a un caso de exclusividad, no estamos porque implicaría de que el Grupo del Comercio hubiera sido favorecido con una ley que le plantea el dominio del mercado, al amparo esa ley ejercería un dominio en el mercado. Tampoco estamos en una situación de monopolio y, como se ha señalado en la demanda, la discusión giraría en torno al tema del acaparamiento. ¿Qué cosa es el acaparamiento? Hay dos definiciones, una clásica y una que, por razones específicas, especiales, ha dado la ley de radio y televisión. El acaparamiento no es otra cosa que una práctica distorsiva en el mercado destinada a obtener el aumento del precio de un bien a través de la previa acumulación, retención o ocultamiento del mismo, con la finalidad de crear artificialmente su escasez y con fines especulativos. Esa es la definición clásica de acaparamiento y así fue consignada en la Constitución del año 79, la cual fue repetida en su texto en la Constitución de 1993 y en consecuencia el tema no va por ahí. La Ley de Radio y Televisión ha planteado una definición específica para esos medios por una razón sencilla. Ellos tienen una barrera natural que es el uso del espacio radioeléctrico, situación que no se da en el caso de los medios escritos, por cuanto no existe ninguna barrera que impida a un grupo determinado incorporarse al mercado, fundando un medio de comunicación y tratando de ganar la voluntad de la lectoría.
Un tema importante es que ya el Tribunal Constitucional, en el caso justamente de la Ley de Radio y Televisión, ha señalado que el artículo 61 es pasible de una regulación, pero señala que esa regulación debe ser necesaria y estrictamente por disposición de la ley. Es decir, el Tribunal Constitucional ha señalado que es posible generar digamos una regulación adicional del artículo 61. Sí, ha dejado abierta esa puerta, pero ha señalado expresamente que tiene que ser por una ley. Y no es el primer pronunciamiento que tiene el Tribunal Constitucional sobre esa materia. En el caso José Álvarez Rojas, expediente 028-68 del año 2004, es un amparo, ha dicho que los límites de los derechos fundamentales se encuentran sujecionados al principio de reserva de ley o en su defecto al principio de legalidad, los cuales se convierten en garantías normativas de esos derechos. Y en el caso Inversiones Dream, expediente 2302 del año 2003, ha señalado que el principio de ley implica que la regulación de un derecho fundamental debe hacerse necesaria y restrictivamente a través de una ley o de una norma con rango de ley. En consecuencia, el pedirle a un juez que contra un precedente un precedente vinculante del Tribunal Constitucional y contra toda la doctrina, evidentemente incurriría en un despropósito que sería muy peligroso para los medios de comunicación masiva, por lo que yo acabo de señalar. Pero ¿cuáles son los fines de estas medidas prohibitivas establecidas en el artículo 61? En primer lugar, asegurar la libre competencia. Ya hemos señalado, quiero señalar que en el Perú existen 13 editoras con 19 diarios que compiten con los 10 diarios del Grupo del Comercio en Lima. Y existen 30 editoras con 40 diarios que compiten en los 9 diarios del Grupo del Comercio en provincias. Y se ha hecho alusión al tema del avisaje. Bueno, la mejor prueba de que el tema del avisaje es un tema de elección lo ha dado IPIS, porque este debate ha sido anunciado en el diario 16. Me imagino que será pues por costos, me imagino. Pero en todo caso lo central es que aquí cabe, ¿no es cierto?, la posibilidad que cualquier persona coloque el aviso en donde estime pertinentes. Y prueba de ello es que esta institución que ha organizado el evento decidió hacerlo en el diario 16. Que dicho sea de paso, creo que tiene poca lectoría, pero eso no es importante, ¿no? Lo importante es que ha ejercido, en este caso, IPI su derecho a escoger pues, el medio en donde quiere, digamos, anunciar este debate. Entonces, el primer tema es el de la libre competencia. El segundo tema que motiva la medida prohibitiva es el pluralismo informativo. Yo acabo de señalar de que en el Perú, contrariamente a lo que se dice en la demanda, no existe un totalitarismo informativo y que la situación no solamente no ha desmejorado, sino que ha mejorado porque ahora tenemos más diarios que antes. Y lo que es más importante aún, las últimas semanas se han producido una serie de hechos que han sido promovidos por medios informativos alternativos. A través del Internet, un grupo de acuciosos periodistas colocaron en el centro del debate el tema de Agday y obligaron al resto de los medios a acompañarlos en la discusión de ese tema. Y luego un canal pequeño, chiquito, de cable, que es Willax, introdujo el caso de López Meneses y obligó a toda la gran prensa, ¿no es cierto?, a seguirlos en ese camino. Y de tanto en cuando el señor Zeta Gillibrand en su revista de los viernes coloca temas que evidentemente generan, digamos, una formación de la opinión pública y son la expresión más cabal de que en el Perú existe, con grandes o pequeños medios, libertad, ¿no es cierto?, informativa. Existe pluralismo informativo. ¿Cuáles son dos cosas adicionales? Se ha hablado de pluralidad, pero yo creo que lo que tendríamos que hablar es de pluralismo. ¿Qué cosa es pluralidad? La pluralidad se referencia al número de participantes en el proceso de elaboración, búsqueda y selección y realización de la información. En suma, plantea un tema básicamente cuantitativo. El hecho de que exista un mayor número de medios no significa necesariamente, ¿no es cierto?, que la opinión pública esté plenamente informada. Lo importante aquí es que exista pluralismo. Y existe un pluralismo interno y un pluralismo externo. El pluralismo interno es cuando un diario permite al interior de sus páginas una discusión, un debate, un contraste de ideas. Por colocar solo el diario El Comercio,
de lunes a viernes existe una visión del país y sábado y domingo, a través de sus propios medios, existe otra visión. Eso es pluralismo interno, como lo existe también en diarios que plantean posiciones, por ejemplo, en donde un dirigente de Patria Roja discute con Aldo Mariatti. ¿No es cierto? Rolando Breñar, Aldo Mariatti. Aquí está también Mauricio, que continuamente es invitado a contrastar su opinión en distintos medios informativos. Pero en lo que se refiere al pluralismo externo, lo sustancial es impedir, ¿no es cierto?, la voz única, impedir, ¿no es cierto?, el que exista, digamos, la idea guía, situación que aquí no se da, ¿no? Y en consecuencia, señalar que por el hecho de que exista un grupo que tiene un mayor número de medios debe ser objeto de algún tipo de limitación, a mí particularmente me hace recordar al Plan Inca o al Estatuto de Prensa, porque no se encuentra, ¿no es cierto?, otra razón para, vuelvo a repetir, castigar el éxito empresarial, ¿no es cierto?, cuando está demostrado que en este país no se ha restringido las fuentes de información ni se ha impedido el acceso a ellas. ¿En qué casos existe o debe existir una limitación? Y eso también la doctrina lo ha señalado. Vuelvo a repetir, el Tribunal Constitucional ya ha declarado expresamente, en más de una sentencia, pero lo importante en todo caso, en la propia ley de radio, en la propia sentencia de ley de radio y televisión, que esos límites solo pueden ser fijados por el legislador. ¿Y cuándo es que el legislador debe aplicar esos límites? Son tres las posibilidades. Cuando existe un límite habilitado, es decir, cuando la propia Constitución le ordena al Parlamento, ¿no es cierto?, que dicte una ley que complemente, que precise y que desarrolle un artículo de la Constitución. Ese no es el caso. O puede plantearse un límite implícito, que son aquellos que devienen por deducción de la propia naturaleza del derecho, que tampoco es el caso. O límites inmanentes, cuando se acredite de manera fehaciente e indubitable que existe una colisión entre dos derechos. Situación que aquí, a través de esta acción de amparo, queda finalmente desestimada porque es evidente que, vuelvo a repetir, se respeta el pluralismo informativo. Pero lo que es más grave, estamos tocando la puerta del juez, que siempre ha tenido una situación reñida y no siempre leal con la prensa, ¿no? Baste mencionar la innumerable cantidad de sentencias que existen contra periodistas, fundamentalmente en diarios de provincias. Y hay un libro del doctor José Ugaz, ¿no es cierto?, que demuestra el comportamiento del Poder Judicial, no como institución, como personas, en relación a justamente medios de comunicación o periodistas que pudieran eventualmente ser un estorbo, ¿no es cierto?, o digamos, generar una molestia al gobernante de turno. El primer problema que plantea termino aquí y me quedo con este último argumento para la próxima ronda. Gracias. Creo que es importante analizar, ¿no?, y reflexionar los argumentos que presentamos a la luz, ¿no?, de las experiencias de otros países que también transitan a la democracia, ¿no?, o finalmente han madurado, ¿no?, sus sistemas democráticos constitucionales, sobre todo cuando se presentan dilemas como el nuestro, aquí en nuestro país, sobre las garantías de la libertad de prensa, ya no por restricciones que el Estado puede establecer, sino el mercado también, ¿no?, pueda generar, ¿no?, porque finalmente no se trata de demonizar el mercado ni tampoco santificarlo, ¿no?, sino darle un lugar adecuado en un modelo constitucional como el que tenemos, donde el artículo 58 dice la iniciativa privada es libre, pero se ejerce en una economía social de mercado. Y que se ejerce en una economía social de mercado tiene ciertos principios, no solamente de carácter jurídico, sino jurídico-económicos, que tienen impacto en las decisiones que tomen las autoridades, sean legislativas, que tienen que desarrollar la Constitución, o judiciales, que tienen que aplicar las leyes. Pero los jueces no están, digamos, desvinculados de la Constitución. Los jueces, al igual que todo funcionario público del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, y los ciudadanos estamos vinculados directamente por la Constitución. Por eso hay amparo, por eso hay habeas corpus, ¿no?, y en buena hora, ¿no?,
para podernos defender de eventualidades arbitrariedades, sea por acción o por omisión, que es también como se violan los derechos. Y en este caso yo diría, los derechos no solamente son los que están estatuidos en la propia Constitución, porque hay derechos de configuración, digamos, incluso jurisprudencial, ¿no? Y quizás sea un tema discutible, pero en la práctica del Tribunal Constitucional del Perú, como también de otros tribunales, se han creado derechos a través de la jurisprudencia, ¿no? El derecho a la verdad, ¿no? Y surgió en Argentina, ¿no? Y en el Perú también se ha utilizado, ¿no? O el derecho, por ejemplo, a la objeción de conciencia. De la libertad de conciencia se deriva un consecuente que es la observación o la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, y eso no es una creación cual pesadilla, que diría Hart, sacando de la manga un argumento, sino está en el artículo 3º de la Constitución peruana, que dice que los derechos que están enumerados en este capítulo, que se refiere a los derechos fundamentales, no se agotan, sino que dimanan también de principios como la dignidad humana, el régimen democrático de gobierno y el Estado de Derecho. Y precisamente la pluralidad informativa como tal no existe en la Constitución literalmente. Si aplicáramos un criterio literal, no existe libertad, no existe pluralidad, existe libertad de difusión del pensamiento, expresión e información. Pero es evidente que la labor no es una labor mecánica la que tienen los jueces, sino son formados en derecho para interpretar las normas. Y la interpretación tiene un grado, no siempre, de reconstrucción de la norma. Por eso las normas no tienen un origen únicamente legal, sino también tienen un origen judicial, cuando hay vacío y deficiencia, porque además así lo prescribe la Constitución, que puedan actuar. En ese sentido, yo diría que este pluralismo informativo tiene que ir desarrollándose, llenándose de contenido, y es una oportunidad precisamente en esta demanda que se establezcan principios y criterios que puedan posteriormente el legislador seguramente regularlos, de ser el caso, porque quiero decir, no se trata de que un juez sustituya a un legislador, sino que es un círculo virtuoso, donde a veces en Argentina, por ejemplo, en los años 58, 57, los jueces crearon el amparo para defender los derechos de los ciudadanos argentinos. Y el año 66, 10 años así más tarde, el Parlamento argentino creó la ley de amparo. Y no se trata de copiar, simplemente de decir la labor del Estado democrático es una labor iterativa, ¿no? Y en esa medida yo diría que hay una tarea entonces a realizar con el esfuerzo de las distintas instituciones. Pero quizás el peligro mayor es precisamente el que se está avisorando en este momento, más allá o conjuntamente con la concentración, ¿no? Y los eventuales perjuicios, es la propiedad cruzada de medios. La propiedad cruzada de medios es también de las visiones que existe en el desarrollo para evitar en los países democráticos el acaparamiento de los medios de comunicación. Precisamente en los años 40 también en los Estados Unidos, el cross ownership, ¿no? La propiedad cruzada de medios queda prohibida. ¿Qué significa eso? Que un propietario de un grupo periodístico tenga a su vez propiedad sobre otros medios de comunicación, televisivos o radiales. Porque si no terminamos como en Italia, Berlusconi, en el poder, utilizando sus medios de comunicación, y finalmente la impunidad para los negocios y las denuncias que el Congreso y los fiscales han hecho. Ese es el gran peligro, porque el poder trae a la semilla su propia destrucción, sea un poder público o privado, y quien tiene el 80% se acerca más a ello, y el poder absoluto, digamos, se excede absolutamente. Y por eso uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando escribía los papeles del Federalista, Hamilton decía: los hombres no somos ángeles, tenemos virtudes y tenemos defectos. Y en la medida que, estando en el poder, tenemos demasiado, entonces esos defectos se potencializan. Y en ese sentido tiene que haber mecanismos de control. Y esos mecanismos de control no son únicamente el autocontrol, sino precisamente el control de terceros. Por eso es importante que exista una regulación o un control judicial ante su vacío a estas situaciones extraordinarias que se han presentado de la concentración, que, como digo, si estamos en un artículo 61, no está en la parte de los derechos fundamentales, de la libertad de expresión, está en la parte económica. Y estando en la parte económica, requiere hacer un análisis entonces de la concentración del mercado, ¿no? Del mercado relevante, de los insumos, ¿no? En esa medida, la tarea de definir por parte de los jueces tendrá que tener el auxilio, ¿no? Precisamente
de los elementos propios del análisis del derecho a la competencia, que es un tema de carácter económico, pero también un tema de carácter constitucional. Por eso informes como el que se elaboró a través de estos índices Herfindahl, Hirschman, ¿no? HH1, entre otros, ayudan al juez a establecer cuándo es que hay concentración de bienes o de servicios, y repito, más aún cuando se trata de un producto tan importante como es las ideas, ¿no? Las libertades. Desde ya, que la tarea creo que no va a quedar agotada con una decisión que además judicial que podría demorar, ¿no? Ciertamente nuestros procesos de amparo, lamentablemente, y con el judicial que tenemos, demorarán, pero además también está la estancia del Tribunal Constitucional, que en la jurisprudencia que se ha ido señalando, tanto en la sentencia de inconstitucionalidad que refería, o que les ha referido Víctor, creo que lo que el tribunal tendría que construir, de ser el caso, es precisamente esa garantía constitucional reforzada, la que el juez pueda eventualmente, ¿no?, preliminarmente elaborar, a efectos de que sea la autoridad legislativa quien en un periodo quizás fuera de estas circunstancias de coyuntura regule la materia, como toda norma que manda la Constitución debe ser dictada en nuestra sede parlamentaria. No obstante, diría yo, la otra eventualidad, el otro escenario es que, denegado que pueda ser el pedido por improcedente, por 1000 razones que podrían argumentarse, hemos escuchado algunas, ¿no?, importantes esta noche, quepa una petición ante el sistema interamericano. Ante el artículo 205, con eso termino, dice: agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en sus derechos puede acudir a la jurisdicción interna, al sistema internacional de protección. Y será entonces la comisión o la corte quien nos diga cómo debemos regular la materia. Ha habido sentencias así, que ha dado lugar a reformas constitucionales en Chile o leyes en Argentina. Es preferible, creo yo, que lo hagamos nosotros y con diálogo. Gracias. ¿Cuáles son los peligros a que estamos sometiendo a los medios de comunicación en general? Ya no solamente... A ver. Decía que cuáles eran los peligros a que a través de esta acción de amparo estamos sometiéndonos a los medios de prensa, ya no solamente a los escritos, sino a los radiales y televisivos. La doctrina americana ha construido dos conceptos. El primer concepto se refiere al problema del efecto disuasivo. Cuando hay una intervención judicial, se dice es pasible de generar un efecto de retracción en los contenidos de los medios. Dicha intervención, cuando tiene un carácter indirecto y negativo, es decir, el no hacer o dejar de hacer, puede luego, a través de otra jurisprudencia, ingresar al terreno de los aspectos directos y positivos. En segundo lugar, plantea un problema de incertidumbre. ¿Qué otra intervención podrá incurrir el Poder Judicial? Y no cualquier Poder Judicial, sino el nuestro, con sus defectos y sus carencias. Y en tercer lugar, el tema de la afabilidad o dolo judicial, porque sabemos que ambas cosas existen. Existe la impericia y existe la corrupción judicial. Y en este caso, estoy seguro que en el tema de la impericia y la corrupción judicial, los que ganan son los amantes de la dictadura. Justamente aquello que se quiere supuestamente evitar con esta compra, porque ya estamos, vuelvo a repetir, dentro de un sistema de totalitarismo informativo. Y el otro problema es el relativo al de la pendiente resbaladiza. Cuando hay una intervención basado, como ha planteado César, un pronóstico basado en presunciones no sustentadas en hechos fácticos, pero que pueden ser interesantes o importantes, el problema es que empieza a plantearse el tema de qué sería lo deseable, lo cual es sumamente peligroso en el ámbito de los medios de prensa. La experiencia legislativa y la experiencia judicial en el Perú en relación a los medios de prensa juegan en contra. Y en consecuencia me parece un gran riesgo y un gran peligro el haber planteado la posibilidad de discutir un tema que, vuelvo a repetir, por acciones de forma y aspecto de sustancia, no tiene, digamos, recurrencia en el amparo.
Quiero finalizar diciendo lo siguiente. Primero, existen vías igualmente satisfactorias. El proceso de nulidad de acto jurídico que se ventila en el proceso de conocimiento ante el Poder Judicial. El segundo lugar podría ser eventualmente, si así lo estiman, el abuso de posición dominante que se ventila ante el INDECOPI. No se infringe ninguno de los presupuestos ni ninguna de las facultades vinculadas con la libertad de información ni con los medios escritos. Y por último, a lo largo de estas semanas se ha introducido de contrabando el concepto de concentración. Yo debo decir que el concepto de concentración no existe ni en el léxico ni en el contenido constitucional. La Constitución solo habla de exclusividad, monopolio y acaparamiento. Y al igual que en el caso anterior, tendré que citar a mi amigo César Landa, que tiene un libro que se llama Sumillas, Reformas Constitucionales, Índice Psicoanalítico. Y cuando ingresan ustedes a la letra C, no aparece ni por asomo la palabra concentración. Y no está porque vuelvo a repetir, porque no forma parte del léxico constitucional y no forma parte del contenido del artículo 61, que solo hace referencia a exclusividad, monopolio y acaparamiento. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. El sistema está altamente complicado para la comunicación. Bueno, creo que hemos escuchado dos posiciones brillantemente sustentadas. Yo había anunciado que por acuerdo de ambas partes podía formular algunas preguntas. En realidad creo que las preguntas que se formularon inicialmente están fundamentalmente y básicamente respondidas en ambas posiciones, pero sí hay un tema quizás marginal que a mí siempre me ha suscitado alguna curiosidad, que quiero aprovechar la circunstancia para plantearlo, ¿no? Me ha llamado la atención, ahora Víctor ha hecho referencia lateral al tema, me ha llamado la atención que en toda esta discusión nadie haya resaltado que el artículo 61 de la Constitución de 1993 es exactamente igual, tiene la misma redacción que el artículo 134 de la Constitución de 1979. O sea, el origen del artículo 61 está en la Constitución de 1979. Con las particularidades de cada proceso constituyente, esta constatación, con todas las limitaciones que puede tener la interpretación histórica, ¿tiene alguna relevancia para la interpretación del artículo 61 actual o no? Me permitiría formular, poner sobre la mesa esta pregunta y darles la palabra a César y a Víctor, por si estiman conveniente responderla. Bueno, entonces empiezo. El 66% de los mandatos de la Constitución del 79 están en la Constitución del 93, de modo tal de que no es extraño que ese y otros artículos mantengan literalmente el enunciado lingüístico en el 93. Sin embargo, creo que se produce lo que llamamos nosotros una mutación constitucional, es decir, la interpretación de ese mismo texto va variando a lo largo del tiempo, porque hay nuevos métodos de comunicación, nuevas tecnologías, nuevos temas en la materia, ¿no? El tema que obviamente la Constitución del 79 recogía era la experiencia democrática de la Constitución producto de las fuerzas del APRA, el PPC y las izquierdas en torno a lo que fue la experiencia obviamente militar, ¿no? Una oficina central de información que revisaba las primeras planas de todos los diarios antes de ser publicadas y antes inclusive la expropiación de los medios de comunicación escritos precisamente hacia determinados grupos sociales que eran la forma de organización política que tenía el gobierno militar. En ese sentido, la preocupación es que el Estado, como históricamente se ha producido en nuestro país y en otros lados, intervenga en la libertad, que es una garantía institucional de la democracia, ¿no? Pero, como hemos señalado también, el mercado mismo puede ser, a su vez, un elemento que genere ello, ¿no? Esta concentración en entendido de las distintas formas que puede darse de acaparamiento, ¿no? Abuso de posiciones dominantes, entre otras, ¿no? Entonces, me parece que más bien el constituyente miró hacia el futuro, ¿no? No miró solamente hacia el pasado, es decir, la experiencia estatal, ¿no? Que prohíbe que el Estado, sino
por cualquier medio, también privado, como dice el 61, se proscriba, porque ya era evidente en ese momento que también habían intereses privados dentro de los grupos de opinión y los grupos de prensa que los propios partidos democráticos avisoraban para evitar ese tipo de concentración. Entonces, me parece que es una constitución además moderna en ese sentido. Recuerdo que el grupo multipartidario visitó Europa, ¿no? Remíez del Villar, Tausen, entre otros, Italia, Alemania, España, para un poco conocer las instituciones contemporáneas, y seguramente estas legislaciones europeas en torno a estos temas de prensa y concentración deben haber también servido para establecer ese artículo, ¿no? Eso podría señalar. Víctor. Gracias. Más allá de las contingencias históricas que existen, porque efectivamente es una repetición del artículo 79, de la Constitución del año 79, que a su vez tiene una referencia de la Constitución del año 33, lo cierto real es que el concepto acaparamiento, que es al que particularmente se debe brindar especial interés y que aparece en ese artículo 61, está referido en su núcleo esencial de su contenido es proscribir aquellas prácticas viciosas que estén dirigidas a captar artificialmente bienes o insumos que estén destinados después al mercado, elevando artificialmente los precios. Y esa figura se da dentro y fuera de los medios puede darse dentro de los medios de comunicación. Pero a eso se refiere la figura del acaparamiento y, de consecuencia, no cabe, ¿no es cierto?, desfigurar o desnaturalizar el contenido esencial, el núcleo duro de ese concepto acaparamiento, que es, vuelvo a repetir, una práctica nociva destinada a evitar, ¿no es cierto?, que mediante métodos taimados se eleve el precio perjudicando a los consumidores. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que no cabe más que felicitar al doctor Landa y al doctor García Toma por estas exposiciones muy claras en sus planteamientos, en sus posiciones. Creo que han sido altamente ilustrativas. Felicitar al Instituto Prensa y Sociedad y a la Universidad Católica por haber organizado y promovido este debate, que creo que es de alguna manera una asunción por parte de la sociedad civil de un tema tan trascendente, y agradecer no solamente la participación de los dos distinguidos ponentes, sino de todos ustedes esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, felicitaciones, esas muy bien. Está muy bien, ¿eh? A ver.